Hay una vieja verdad que respiran los muros de Windsor. Los reyes pasan, pero el deber permanece. Cuando la reina Camila intentó reclamar una joya prohibida, no se enfrentó a un simple guardia, sino a la última orden en vida de la reina Isabel II. Lo que pasó a continuación cambió las reglas de la corona para siempre. Antes de desvelar lo que ocurrió exactamente ese día, aseguraos de estar suscritos con las notificaciones activadas, porque esto no fue solo un robo. Fue un insulto a la memoria de la difunta reina. Imagina pasar casi 40 años de tu vida en el mismo lugar, no como un prisionero, sino como un pilar, un hombre tan íntegra en la mampostería de un castillo milenario que los turistas te fotografían como si fueras una gárgola más, parte del atrezo histórico. Ese era el suboficial Elias Trenum, de los guardias de Coldstream, una de las unidades más antiguas y condecoradas del ejército británico, cuyos orígenes se remontan a la Guerra Civil Inglesa a sus casi 60 años. Elías no era solo un soldado, era un guardián de secretos, un ancla en el mar embravecido del protocolo real, su rostro surcado por el tiempo y el deber, y esos ojos de un azul pálido que parecían verlo todo sin juzgar. Nada lo distinguían del resto. No era un hombre de grandes discursos ni de gestos llamativos. Su dominio era el del silencio, el de la quietud, una habilidad perfeccionada en incontables horas de guardia frente a despachos donde se decidía el destino de naciones. Aquella tarde, el sol de Windsor caía con esa luz dorada y nostálgica que parece suspender el tiempo, proyectando sombras de robles, centenarios sobre los seguros que han resistido casi 1000 años de historia. Debería haber sido un día tranquilo, uno de esos momentos de calma que la maquinaria real necesita para respirar en el interior. Olivia Marón, la archivista principal, una mujer que conocía cada pintura y cada secreto que guardaban esas paredes, llevaba a una pequeña delegación de diplomáticos canadienses. Todo iba según lo previsto. Elías, apostado en el vestíbulo sur, bajo arcos de piedra que habían visto pasar a más reyes y reinas de los que la historia popular recuerda, era la personificación de esa calma. Pero él, mejor que nadie, sabía que en los círculos reales la calma es a menudo el presagio de la tormenta. El silencio que precede al estruendo había aprendido que en un mundo regido por el protocolo, cualquier desviación, por mínima que fuera, podía ser una onda expansiva. Y esa tarde, la desviación llegó sobre 4 ruedas. El protocolo es el lenguaje de la monarquía. Sé lo que estaréis pensando, que es un conjunto de reglas anticuadas y aburridas, pero la realidad es que cada gesto, cada anuncio, cada bandera izada, tiene un significado profundo. Es un código. Por eso, cuando 3 Range Rover negros entraron en el patio interior sin previo aviso, sin estandartes, sin la fanfarria habitual, fue como si alguien gritara en mitad de una biblioteca sagrada. El personal del palacio, entrenado para anticipar cada movimiento, se puso nervioso y con razón sabían lo que significaba. Alguien importante estaba improvisando. Y en el mundo de la realeza, la improvisación casi siempre es sinónimo de problemas, o de una declaración de intenciones de la segunda camioneta. Descendió la reina Camila y no lo hizo como una visita, sino como una fuerza de la naturaleza. Había algo en su postura, en la forma en que sus tacones se repiqueteaban sobre la grava, con una urgencia afilada que transmitía una misión, no una visita de cortesía. Ignoró las miradas, los saludos a medio hacer. Tenía esa expresión que adoptan las personas cuando van a reclamar algo que consideran suyo. Una mirada que no deja espacio para la amabilidad, ni las preguntas. Era la viva imagen de una mujer que había pasado décadas esperando su momento y que no iba a permitir que nada ni nadie se interpusiera en su camino. Su presencia no pedía permiso, lo exigía Elías. Por supuesto se adelantó su movimiento,
fue la precisión encarnada, el respeto de 4 décadas de servicio destilado en un solo gesto. Su Majestad dijo con la voz firme pero deferente que solo dan los años de servicio a la corona. No se me informó de ninguna visita programada. ¿Puedo confirmar su autorización para acceder al corredor de la bóveda sur? La pregunta era una formalidad, pero también una línea de defensa. Era el sistema, la institución recordándole a una de sus piezas más poderosas, que incluso para ella existían reglas. Era el deber personificado en un hombre, enfrentándose a la voluntad de una reina. Y en ese pasillo silencioso, el aire se cargó de una electricidad que anunciaba el choque inminente entre la jerarquía del presente y una promesa hecha al pasado. La respuesta de Camila fue tan gélida como el mármol bajo sus pies. Ni siquiera redujo la velocidad. «No necesito pedir permiso para visitar la finca de mi familia», afirmó su voz cortante. «Las bóvedas de Windsor no son patrimonio público, son ancestrales. Tengo acceso total. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La mayoría de la gente, tú o yo, nos habríamos apartado en ese instante». «Claro que sí, guapi. Después de todo, ella era la reina consorte y la jerarquía real es tan flexible como el granito». Pero Elías Trenum no era la mayoría de la gente. Había pasado suficiente tiempo en los pasillos del poder para saber cómo distinguir entre la autoridad real y la suposición arrogante con el debido respeto, Su Majestad. Replicó su voz tan inquebrantable como una roca de los Highlands escoceses. El testamento, la reina Isabel II, difirió ciertos bienes al Royal Collection Trust. El acceso a los compartimentos sellados requiere. He dicho que es propiedad familiar. Le cortó ella su voz, como un látigo de hielo que resonó en el corredor silencioso. No es asunto tuyo protegerla. Elías no se movió ni muntomea. Y en ese instante, algo cambió en el aire. La tensión se volvió palpable, eléctrica. Como justo antes de que se desate una tormenta, los diplomáticos canadienses que presenciaban la escena de repente encontraron la arquitectura del techo absolutamente fascinante. «Muy bonito». «Sí, señor». Camila, frustrada por su inmovilidad, se giró hacia su ayudante con la crueldad casual de quien está acostumbrado a salirse siempre con la suya. «Puede decirle a su oficial Armando que ha sido reasignado pendiente de revisión. Escóltenlo fuera». El ayudante palideció, pero Elías había enfrentado a terroristas del IRA en Belfast y a criminales de guerra en Bosnia. Una rabieta real no iba a moverlo de su puesto con una deliberada inclinación de cabeza. Un gesto no de sumisión, sino de acuse de recibo, retrocedió a su posición. Y mientras Camila se adentraba en el pasillo sur hacia las bóvedas que la reina Isabel había sellado personalmente, algo antiguo y silencioso se agitó en los muros de Windsor. No era el protocolo, no era la ceremonia, era algo que había estado dormido durante 4 años, esperando exactamente este momento para despertar, para entender por qué Elías Trenum no se movió, por qué un hombre aparentemente sin importancia se convirtió en el muro de contención de una reina. Tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vamos a retroceder a una tarde de primavera de 2019, apenas unas semanas antes del que sería el último viaje de Isabel II a Balmoral. La reina lo había llamado a su estudio privado. Imagina la escena. No se sentó detrás de su imponente escritorio de roble como una monarca distante, sino que se quedó de pie junto a la ventana con una taza de Earl Grey, enfriándose en el alféizar, observando a sus corgis correr por el césped. Parecía una abuela cualquiera, pero en sus ojos había el peso de 70 años de reinado suboficial. «Trenum», dijo con esa voz mesurada y precisa, donde cada palabra tenía un peso específico. «Usted entiende que el legado no está hecho de objetos». «¿Verdad, sí, señora?», respondió él al instante. Había aprendido hacía mucho tiempo que las preguntas de la reina
Rara vez eran preguntas, eran afirmaciones envueltas en cortesía. Hecho de contención, continuó ella, casi para sí misma, de saber cuándo entregar algo y cuándo retenerlo. Hasta que la historia esté preparada. Se movió con esa deliberación lenta que le había dado la edad y se acercó a un cajón de su escritorio. De él sacó 2 objetos que parecían insignificantes, pero que estaban cargados de historia. Una pesada llave de latón, en una cinta descolorida, y un sobre color crema sellado con una cera que había visto días mejores. «¿Esto no pasa por los canales oficiales?», le dijo, depositando ambos en sus manos enguantadas. «No encontrará esta llave en ningún registro. Nadie más lo hará». La llave pesaba más de lo que parecía, como si estuviera hecha de algo más que metal y responsabilidad. Las alas del legado en Windsor, su voz bajó a un susurro casi inaudible. «Contienen pie. Las que pertenecen a la corona sí, pero más importante pertenecen al tiempo. Nadie accede a ellas, no sin mi voz». O la suya no dio más explicaciones. No era necesario. Elías, que había pasado incontables horas de pie en su sombra, comprendió que algunas órdenes estaban diseñadas para hacer eco. Mucho después de que la voz que las dio se hubiera silenciado, «Confío en usted, su oficial», fueron sus últimas palabras para él en privado. Y ahora, 4 años después, mientras la reina Camila exigía acceso al mismo espacio que le habían encargado proteger, Elías entendía perfectamente por qué Isabel lo había elegido a él para esa carga particular. Algunos secretos no están destinados a permanecer encerrados. Solo esperan a la persona adecuada para desenterrarlos, o en este caso, para mantenerlos a salvo. La mañana siguiente trajo consigo ese silencio tenso que pone nervioso al personal experimentado del palacio. No era la calma de un hogar bien gestionado, sino la quietud quebradiza que sigue a un error grave, a una norma rota. Y creedme, en un lugar como Windsor, las normas son la argamasa que mantiene unidas las piedras. Fue Olivia Marón, la archivista principal, esa mujer que era la memoria viva del castillo, quien finalmente rompió el hielo, lo acorraló cerca de la entrada del invernadero, con el aspecto de alguien que no ha dormido mucho y que lleva el peso del mundo en los hombros. «¿Lo has oído?», susurró su voz apenas audible, como si temiera que las propias paredes pudieran escucharla. «Su Majestad accedió anoche a la bóveda sur». Elías mantuvo su expresión neutral, una máscara perfeccionada durante décadas. Pero algo, un frío como un trozo de hielo, se extendió por su pecho. «Me dijeron que no me preocupara, que era un asunto doméstico», continuó Olivia nerviosa. «Pero los registros de entrada no cuadran». Aquello captó su atención por completo. A ver el acceso a las bóvedas de Windsor. No es como usar un cajero automático. Requiere confirmación biométrica, un código de archivo, y todo, absolutamente todo queda registrado. Automáticamente, el sistema es más paranoico que una instalación nuclear. La caminata hacia la cabina de seguridad se sintió más larga de lo habitual. El joven oficial de servicio nocturno se puso rojo como un tomate cuando Elías pidió los registros, y ahí estaba brillando en la pantalla como una acusación silenciosa. «Puerta 17A, corredor de la bóveda del legado. Hora 22:46, pero donde debería haber una cascada de confirmaciones de identidad, verificaciones de firma y autorizaciones de despacho. Solo había un vacío, nada, una entrada fantasma que simplemente no debería existir. Debería presentar un forme». «Señor», preguntó el joven oficial con voz temblorosa. Elías se quedó mirando la pantalla. Un largo momento. No dijo. Finalmente todavía no, porque ahora ya no se trataba solo de un apeso no autorizado. Alguien no solo había entrado, sino que se había tomado la molestia de borrar sus huellas. Y si la reina Camila estaba dispuesta a saltarse los protocolos de seguridad de esa manera, lo que había cogido valía mucho más que su peso en oro.
La pregunta era, ¿valioso para quién por la tarde? Elías encontró en los archivos reales una fortaleza climatizada enterrada bajo el ala noreste de Windsor, un lugar donde el tiempo se detiene y la historia se preserva en condiciones casi de laboratorio. Olivia lo esperaba con una carpeta y la expresión sombría de quien va a dar muy malas noticias. «He comprobado todo 3 veces antes de llamarte», dijo su voz tensa, guiándolo a través de pesadas puertas que se abrían con chasquidos metálicos que sugerían un asunto muy serio. La cámara de inventario del legado era como si una biblioteca se hubiera fusionado con una cámara acorazada de máxima seguridad. Todo estaba catalogado, referenciado y protegido por suficiente seguridad como para poner celoso a Fornox. Olivia señaló una lista plastificada detrás de un cristal reforzado. Era la lista maestra de artículos designados personalmente por la reina Isabel II, para lo que la burocracia real llamaba con mucha delicadeza revisión indefinida. Ítem 037B leyó su dedo temblando ligeramente. La tiara Snowden, última vez documentada fuera de la bóveda, en Poul Novenas Estenquare, para un retrato oficial. Una de las 3 únicas piezas que la reina Victoria pidió específicamente que se mantuvieran fuera de la vista del público hasta que la nación la reclamara. Pasó a otra página, el corazón de Elías latiendo con más fuerza. Ítem 041F, el colgante locket añadido a la lista protegida en 2005, bajo la cláusula de herencia Tiaski. 1. La reina lo manejó por última vez en 2012 y luego lo guardó para lo que llamó revisión cultural, sea lo que sea que eso signifique. Finalmente llegó a la entrada que hizo que su voz se quebrara, convirtiéndose en un susurro apenas audible. Ítem 072K, un diario encuadernado en cuero, sin fecha, en el lomo. La anotación personal de la reina solo dice: permanecer sin leer hasta que la nación pregunte. Elías miró los 3 huecos vacíos en la pared de la bóveda, 3 compartimentos forrados de terciopelo que deberían haber guardado tesoros y que en su lugar solo contenían sombras. No eran solo joyas valiosas, eran cápsulas del tiempo, piezas de la historia puestas en cuarentena por razones que probablemente murieron con Isabel. Solo el colgante podría generar preguntas incómodas en el Parlamento si aparece en una cena de Estado, dijo Olivia, su voz cargada de preocupación. Pero si se han llevado ese diario, ya no hablamos de protocolo, hablamos de secretos que podrían desestabilizar a la propia institución, y ambos sabían que tenía razón. Elías sintió que algo se solidificaba en su interior. No era ira, era algo mucho más frío y peligroso. ¿Era resolución? Esto no es un malentendido, dijo su voz, dura como el granito. Es un robo. Se giró bruscamente hacia la puerta, una decisión cristalizando en su mente. Prepara tus registros, documéntalo todo, cada detalle, pero manténlo fuera de línea, por ahora. Olivia lo miró confundida y asustada. ¿Por qué no vamos a presentar un informe de pérdida? Es el protocolo, no respondió Elías, su voz resonando en el pasillo mientras se alejaba. No vamos a presentar un informe, vamos a construir un caso a la mañana siguiente. Elías hizo algo que iba en contra de cada fibra de su ser, en contra de cada instinto desarrollado durante 4 décadas de servicio militar y lealtad a la cadena de mando. Se la saltó por completo, no por rebelión ni por despecho, sino porque conocía la maquinaria de la corona desde dentro. Sabía exactamente lo que pasaría si esto entraba por los canales normales. Habría reuniones discretas, cuidadosamente memorizado, redactados con un lenguaje diplomático que no dice nada, y al final un silencio sepulcral. El tipo de silencio que permite que la gente poderosa siga siendo poderosa mientras la verdad queda enterrada bajo una montaña de eufemismos y burocracia. Así que, en lugar de eso, se encontró en el sótano de los archivos, usando una impresora que probablemente
No había visto acción desde la administración Clinton, preparando un sobre que lo cambiaría todo. Dentro, metió toda la munición que tenía, la documentación de los objetos desaparecidos, los registros de acceso fantasma con su hora estampada en la declaración jurada de Olivia y una nota escrita a mano con su propia y cuidadosa caligrafía, conforme a la orden permanente 17 del Estatuto de Integridad Real. Presentó esto como notificación formal de violación del protocolo de legado soberano suboficial. Elias Trenum, guardia de Coldstream, puesto de Windsor, número 22. El sobre iba dirigido a un nombre que la mayoría del personal del palacio nunca había oído pronunciar en voz alta, un nombre susurrado en los pasillos, casi una leyenda. Señores E. Havers, enlace de integridad real. Colección real eran los hombres grises, los que no existían oficialmente, los que preservaban las verdades incómodas, en un mundo que prefería por mucho las mentiras cómodas. La partida había comenzado. El enlace de seguridad real, o RAIL, por sus siglas en inglés. Operaba en las sombras de la burocracia real. No eran militares ni diplomáticos, ni de cara a la prensa. Eran los custodios silenciosos de la conciencia de la corona, la última línea de defensa contra los caprichos y las ambiciones de la propia familia real. Una especie de asuntos internos de la monarquía. Si lo pensamos bien, un mensajero diplomático cuya cara no delata nada, ninguna emoción, se llevó el sobre de Elías, sin hacer una sola pregunta, prometiendo entrega en mano. Y firmada la respuesta, llegó en menos de 2 horas. No con fanfarria, sino de la forma en que llegan las cosas importantes, en silencio. Una nota deslizada bajo la puerta de su cuarto, como un documento clasificado, contenía 4 palabras que lo cambiaron todo. Estamos al corriente. Espere coordinación. Esas 4 palabras significaban que el sistema, el verdadero sistema de pesos y contrapesos que protege a la monarquía de sí misma, se había activado. Ya no estaba solo esa misma tarde. Uno de los ayudantes principales de Camila se presentó en el puesto de Elías, como un mal presagio, vestido con lana cara. El hombre tenía esa expresión tensa de quien tiene que entregar un ultimátum que no le gusta, especialmente suboficial. Trenum, dijo sin preámbulos, ha causado confusión en la oficina de la casa. La reina consorte desea saber por qué su presencia en el corredor del legado ha provocado preguntas. Archivé los registros de servicio como requiere el protocolo, respondió Elías, manteniendo la mirada fija al frente, su voz un témpano. Cualquier investigación posterior no es de mi competencia. El ayudante apretó la mandíbula. Estaba claro que no esperaba esa respuesta. También hemos sabido que se ha saltado los informes internos y ha contactado con custodios de registro externos. Eso es una extralimitación, ¿no? Si los objetos retirados estaban marcados como intransferibles bajo la cláusula 16. Uno, replicó Elías, con una calma gélida, citando el estatuto de memoria. El jaque, la amenaza velada, llegó a continuación pronunciada con la crueldad casual de alguien acostumbrado a hacer desaparecer los problemas, será relevado, si es necesario. Elías ha sentido levemente un movimiento casi imperceptible. Esa es la prerrogativa de la Casa Real. No discutió, no se defendió, pero tampoco se disculpó. Porque a veces, lo más peligroso que puedes hacerle al poder no es enfrentarlo con gritos, sino negarte a tenerle miedo, y Elías, en ese momento, no tenía miedo. Siguieron 3 días de un silencio calculado. Imagina la tensión, sin titulares, sin comunicados de prensa, pero tras los muros de Clarence House, el aire era denso, cargado con la electricidad que precede a las tormentas. La convocatoria llegó en papel de marfil manuscrita con una caligrafía elegante. La sala de cedro 19. Se espera discreción sin firma, sin sello oficial. Solo unas coordenadas y una hora que se sentía más como una cuenta atrás que como una cita.
Elías llegó con su uniforme de gala, el rojo de los Cold Stringers, brillando bajo la luz los botones de latón pulidos. Hasta reflejar como espejos, dejó su espada en la puerta, porque hay reuniones que requieren una rendición simbólica antes, incluso de empezar la sala de cedro. No se usaba a menudo. Era demasiado íntima para los asuntos de Estado, pero demasiado grandiosa para una conversación casual. Sin embargo, esa noche se había transformado en algo a medio camino entre un tribunal y un confesionario. El círculo era pequeño, pero su peso era inmenso. El señor Charles Havers, el hombre de las sombras, estaba sentado en el centro con su pelo plateado y su rostro impasible, como un hombre que colecciona secretos igual que otros coleccionan sellos. Olivia Marón, la archivista, ocupaba una silla a su derecha, intentando parecer compuesta, y en su mayor parte consiguiéndolo. Y en la penumbra, al otro extremo de la sala, como una figura shakespeariana, la princesa Ana observaba todo con la expresión de alguien que ha esperado años, quizás toda una vida, por este preciso ajuste de cuentas. «Suboficial Trenum», dijo Ana, sin levantarse su voz, cargada con el peso de la autoridad heredada. ¿Entiende por qué está aquí? Sí, Su Alteza Real. Havers colocó una gruesa carpeta sobre la mesa de cedro pulido, con la reverencia que normalmente se reserva para los textos sagrados. Hemos revisado su informe. La señorita Marón ha corroborado las discrepancias en los archivos. La verificación independiente confirma que faltan 3 artículos clasificados, como la mirada de Ana intensa, como un láser, se fijó en Elías. Mi madre le otorgó la custodia verbal del ala delegado en Windsor en 2019, sin registros, sin testigos. ¿Es eso? Correcto. Sí, señora. Y le dijo, ¿cuándo terminaría ese deber? Dijo que no terminaría. Respondió Elías, su voz firme, no hasta que el tiempo o la verdad lo hicieran innecesario. Un silencio sepulcral tenso llenó la sala. Ana se reclinó lentamente en su silla, y algo parecido a la satisfacción o quizás a la confirmación de una sospecha, la ampliamente vigilado, brilló en sus ojos. Entonces, dijo su voz resonando con una finalidad que parecía remodelar la propia realidad. Hizo bien en actuar. No era un elogio. La princesa Ana no traficaba con halagos. Era la confirmación. La batalla estaba a punto de comenzar. La princesa Ana, a menudo eclipsada por figuras más mediáticas de su familia, siempre ha sido considerada la roca, la pragmática, la que heredó el inquebrantable sentido del deber de su madre. Y en esa sala, en ese momento, se convirtió en la encarnación de ese deber. Se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados como un juez a punto de dictar sentencia. Su voz, desprovista de toda emoción superflua, cortó el denso silencio de la sala de ceder. Si la reina consorte accedió a esos artículos sin registro oficial ni consentimiento soberano, declaró, y cada palabra parecía tallada en piedra. Entonces, esto no es simplemente una violación del protocolo, es una violación de la confianza soberana. ¡Bum! El castillo de naipes se venía abajo. Ya no era un asunto interno, un pequeño malentendido. Ana acababa de elevarlo a una cuestión de Estado, a una traición a la propia corona Havers. El hombre de las sombras asintió una sola vez. Un gesto mínimo que llevaba el peso de un precedente legal y de siglos de tradición. Sabía que las palabras de Ana no eran una opinión, eran una directiva. La maquinaria se había puesto en marcha y ya no se podía detener. La mirada de la princesa intensa, como un láser, se clavó de nuevo en Elías. No había calidez en ella, solo una fría y dura determinación. Permanecerá en su puesto, informará únicamente a esta mesa. Y si esto escala aquí, su voz se suavizó. Apenas un lápice, un atisbo de la humanidad que se escondía bajo la armadura real. Quiero que esté preparado para decir en voz alta lo que otros son demasiado tímidos para susurrar.
Elías había pasado 40 años perfeccionando el, aparte del silencio, de ser invisible, de no oír nada. Pero si ahora el deber requería su voz, si la memoria de su reina exigía que hablara, no iba a fallar. Entendido Su Alteza Real, en ese momento, la guerra silenciosa había sido declarada. Ya no era un suboficial solitario contra una reina consorte. Era la memoria de Isabel, segunda encarnada en su hija más pragmática, y en los guardianes invisibles de la institución contra la ambición del presente. La partida de ajedrez había comenzado y las piezas por fin se movían a la vista de todos. Los días que siguieron a la reunión secreta en la sala de cedro fueron una clase magistral de guerra psicológica. Sé que suena a película de espías, pero la realidad de las cortes, incluso en el siglo XXI, se parece más a eso de lo que nos gustaría admitir. En la superficie, todo seguía igual. Los turistas hacían sus fotos. Los guardia de los reyes marchaban con esa precisión milimétrica que parece inhumana. Y los asuntos de Estado seguían su curso con la pompa y circunstancia de siempre. Pero por debajo, en los pasillos que no salen en las postales, la tensión era casi insoportable. Se podía cortar con un cuchillo. Las conversaciones en los comedores del personal se detenían abruptamente cuando Elías o Olivia pasaban las miradas entre el personal leal a Camila, los recién llegados y los veteranos de la era de Isabel. Los que llevaban décadas sirviendo a la misma reina eran gélidas. Era una casa dividida, un microcosmos de la batalla que se libraba en las altas esferas. Era el viejo Mu, no contra el nuevo. La tradición contra la ambición. Elías, por supuesto, continuó con su rutina, con una calma imperturbable, una quietud que a sus enemigos les resultaba exasperante, pero era plenamente consciente de cada detalle. Sabía que cada uno de sus movimientos era observado, cada palabra que pronunciaba analizada. No era paranoia, era la fría realidad de enfrentarse a un poder que, aunque desafiado, seguía siendo inmenso. La reina Camila, por su parte, proyectaba una imagen de normalidad absoluta. Cumplía con sus deberes públicos con una sonrisa serena que ocultaba la furia que debía sentir por dentro. Era una maestra del juego, una jugadora experimentada en las intrigas y el salseo de la corte, pero su calma no era la de la inocencia, era la de un depredador que espera pacientemente el momento perfecto para atacar. Y todos, desde la princesa Ana, en su finca de Gatcombe Park, hasta el joven ayudante de Elías que pulía las botas cada mañana, sabían que ese momento llegaría. La pregunta que flotaba en el aire, viciado de Windsor, no era si la confrontación se haría pública, sino cuándo y sobre todo cómo, porque en esta partida de ajedrez, el próximo movimiento decidiría el destino de la monarquía. El momento perfecto de Camila llegó en forma de un almuerzo, de diplomático, un evento aparentemente rutinario, una de esas nimiedades para agasajar a una delegación nórdica visitante el gran salón de San Jorge en Windsor, con sus techos abovedados, y esa grandeza acumulada durante siglos proporcionaba el telón de fondo perfecto. Pero en el momento en que la reina Camila entró en el salón, la rutina se hizo añicos y se convirtió en historia, en drama puro y duro. Llevaba el colgante locket. Imagínatelo contra la seda de su vestido azul real. Esa esmeralda en forma de era engastada en una filigrana de oro que no había visto la luz del día desde el reinado de Eduardo VII. No solo brillaba, se anunciaba a gritos. Era una declaración, un desafío, una bofetada en la cara a la memoria de Isabel. Segunda, cada persona en ese salón que sabía algo por poco que fuera de la historia de la joyería real, cada historiador, cada tesano, sintió que se le cortaba la respiración. Era el equivalente a plantar tu bandera en territorio enemigo y reírte en la cara de sus defensores. Camila no solo estaba usando una joya, estaba usando un
Arma estaba diciendo delante de testigos internacionales, sin pronunciar una sola palabra: esta historia, este legado, son míos. Ahora he ganado. Sabía perfectamente que Elias estaría allí, apostado en algún rincón. Sabía que los ojos de los guardianes del legado, los de Havers, los de Anna, estaban sobre ella, y no le importaba. De hecho, lo había planeado. Así, quería la confrontación, pero en sus propios términos, en un escenario público donde acusarla directamente sería un escándalo diplomático, de proporciones épicas, una movida increíblemente audaz, casi suicida. Y por un momento, creedme, en el silencio atónito que se apoderó del salón, en el que solo se oía el tintineo de los cubiertos, pareció que iba a funcionar, que lo había petado, que nadie se atrevería a desafiarla, pero subestimó el poder de un hombre que no tenía nada que perder excepto el honor de una promesa. Elías lo vio de inmediato, desde su puesto en el muro oeste, entre el estandarte de la Unión y el escudo de la familia Windsor. En el instante en que esa esmeralda cargada de historia y de prohibiciones atrapó la luz de los candelabros, la ceremonia se convirtió en confrontación. No dudó. No podía dudar. Cada fibra de sus 40 años de servicio, cada palabra de aquella promesa, hecha en una tarde de primavera, lo impulsó hacia adelante, su voz ni alta ni baja, sino cargada con la claridad de la certeza absoluta. Cortó la sinfonía de cristal y plata como una cuchilla a través de la seda. Su Majestad dijo, y el salón entero enmudeció. Invocó respetuosamente la sección 12 de la Ley de Salvaguarda Real. Silencio total, los tenedores quedaron suspendidos en el aire. El embajador de Finlandia, el pobre, dejó caer la servilleta. Camila se giró hacia él con la lenta y peligrosa precisión de un felino que ha localizado a su presa. Explíquese. Elías se mantuvo firme su voz, proyectándose con una calma que desmentía la tormenta que se estaba desatando. Ese colgante está catalogado bajo el registro de Legado Soberano 41 Faradio. No ha sido autorizado para su exhibición personal. Su retirada de la custodia de los archivos constituye una violación de las órdenes de protección del legado emitidas por la difunta reina. Se oyeron jadeos ahogados por todo el salón. Me está acusando de robo. La voz de Camila era puro hielo perfectamente controlada, pero con un filo mortal. Estoy declarando, continuó Elías impasible, que bajo el protocolo del legado, la presentación física de propiedad protegida sin la debida verificación desencadena una revisión institucional. Gasps. El sonido recorrió el cuerpo diplomático como una ola. El rey Carlos, sentado a 2 sillas de Camila, podría haber estado tallado en piedra. Su silencio, su absoluta inmovilidad, gritaba más fuerte que cualquier discurso en ese momento. Elías dejó de ser un simple guardia. Dejó de ser un mueble más del castillo. Se había convertido en la encarnación viviente de un juramento, en el brazo ejecutor de una voluntad que trascendía la vida y la muerte. Se había convertido, para horror de una reina, en la memoria misma de la corona. Aquí es donde la maquinaria esa, que se había puesto en marcha en la sala de cedro, reveló su poder. Fue entonces cuando el señor Havers, que hasta ese momento había permanecido discretamente cerca de la delegación canadiense, se levantó con la solemnidad de un hombre que va a oficiar un funeral. Se acercó a la mesa principal, llevando un estuche forrado de terciopelo, que parecía haber salido de la nada. «Esto no es una acusación, Su Majestad», dijo con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Es una verificación al mismo tiempo, como si fuera una obra de teatro perfectamente coreografiada». Olivia Marón, la archivista, apareció con el pesado libro de contabilidad de los archivos en sus manos temblorosas cuando Havers lo abrió en la página 41. Faradio. El silencio en el salón se volvió opresivo, asfixiante. El colgante locket. Leyó Havers, su voz clara y sin
Emociones, resonando en cada rincón de la sala, ingresó en el inventario soberano en 1863 bajo el reinado de la reina Victoria, transferido al estado de legado, protegido en 2005, a petición explícita de su difunta majestad, la reina Isabel II artículo, designado como no transferible y no exhibible, hasta la revisión oficial de sucesión programada para el año 270. Cerró el libro con una precisión quirúrgica. Llevarlo en público, bajo el estado de registro actual, viola tanto la seguridad de los archivos como la soberanía del patrimonio. Me fue prometido en privado por su difunta majestad. Expuso Camila su última línea de defensa. ¿Posee documentación de esa promesa?, preguntó Havers, con la gentileza letal de un fiscal que ya conoce la respuesta. Fue verbal. Fue la señal. La princesa Ana rompió su silencio como una espada, cortando un velo de hipocresía. Mi madre no hizo tal promesa. No sobre el colgante locket. Esa pieza siempre se consideró patrimonio institucional. Nunca herencia personal. Fue explícita en la distinción, y entonces el golpe de Gracia Olivia se adelantó con el diario de cuero. Sus páginas amarillentas, por el tiempo, lo colocó ante el rey, con la reverencia debida a un texto sagrado, señor, dijo en voz baja. Recuperamos esto del mismo compartimento que el colgante dentro. Encontramos esto. La nota emergió del diario como un fantasma hecho manifiesto cuando Havers la desdobló. La inconfundible y firme caligrafía de Isabel II pareció llenar la sala con su presencia. Este colgante no pasará por manos privadas mientras la nación aún recuerde mi nombre. Pertenece al legado, no al linaje. Jaque mate. No había escapatoria. La palabra de una reina muerta acababa de sentenciar a una viva. El silencio, que siguió a la lectura de la nota, fue absoluto, pesado, definitivo. Incluso la delegación nórdica, que probablemente no entendía ni la mitad de lo que estaba pasando, parecía comprender que estaban presenciando un momento histórico, un ajuste de cuentas dentro de la familia más famosa del mundo. Camila se levantó lentamente, sus movimientos deliberados, como los de un maestro de ajedrez que reconoce el jaque mate con una precisión quirúrgica. Se quitó el colgante y lo depositó en la bandeja de terciopelo que Havers le ofrecía, un gesto de rendición que debió costarle el alma. No disputo la letra de la difunta reina, dijo su voz resonando en el salón con una dignidad forzada, pero cuestiono los motivos de quienes la interpretan. Era su última estocada, una forma de sembrar la duda, de decir, esto es una conspiración. Pero ya era demasiado tarde. El ayudante del primer ministro ya estaba tomando notas. Frenéticamente, al otro lado de la sala, los murmullos empezaban a crecer como un trueno lejano. Pero en la mesa principal, el tiempo pareció suspenderse hasta que el rey Carlos hizo un gesto. Fue casi imperceptible, un leve asentimiento. Apenas un movimiento de la cabeza, pero fue suficiente para cambiar el centro de gravedad de la sala. Con ese único gesto, el rey se alineó con la tradición, con la memoria de su madre, y no con la ambición de su esposa. No hubo una proclamación dramática. No hubo un mazo golpeando la madera. Solo un momento en el que el poder reconoció la verdad, y la verdad exigió una consecuencia. Elías se adelantó con la bolsa de tela de archivo que había llevado precisamente para ese momento. No pidió permiso. Simplemente la abrió y esperó. Camila lo miró fijamente durante un latido de corazón que pareció una eternidad, y en ese instante algo pasó entre ellos, un reconocimiento de lo que realmente significaba ese momento. No solo la devolución de un colgante, sino la dolorosa aceptación de que algunas cosas, algunas reglas eran verdaderamente más grandes que las personas que llevaban temporalmente las coronas. Colocó el colgante Lokich, la bolsa sin ceremonia, y luego se inclinó lo suficiente para que solo Elías pudiera oír sus últimas palabras susurradas, con el
Peso amargo de alguien que ha luchado este tipo de guerra, antes crees que has protegido a la monarquía. Sí, Seo, pero todo lo que has hecho es debilitarla. Elías no respondió, porque en su experiencia la verdadera fuerza no sonaba a amenazas. Sonaba a silencio. El silencio que se mantiene el tiempo suficiente para que la verdad por sí sola salga a la superficie. La escolta comenzó sin fanfarria. ¿Qué movida no había guardia ceremonial ni alfombras rojas? Solo Elías caminando con precisión 3 pasos por delante, mientras Camila lo seguía con la dignidad de quien ha perdido una batalla, pero se niega a rendirse en la guerra. 2 oficiales del Royal Collection Trust los flanqueaban su presencia más simbólica y legal que necesaria. Se movieron por el ala este de Windsor, por pasillos que normalmente están reservados para el personal y los dignatarios extranjeros, que no merecen la visita. Guiada completa. No había retratos de monarcas muertos, observando su paso, ni marcos dorados, que captaran la luz, solo la fría piedra y el eco de unos pasos que parecían contar los segundos hasta que todo cambiara para siempre. El personal del palacio lo notó, por supuesto, pero sin mirar directamente. Una doncella detuvo su escoba, fingiendo interés en una mota de polvo. Un joven lacayo se hizo a un lado instintivamente, como si una corriente helada pasara a su lado. Incluso los retratos que sí había en esa zona parecían observar con ojos de óleo cómo la reina consorte caminaba hacia una salida que redefiniría su lugar en la historia, no como una reina, sino como una princesa triste. De nuevo, su mundo cambió por completo en el umbral, entre la residencia privada y la consecuencia pública. Camila se detuvo. No de forma dramática, nunca fue dada a la teatralidad. Se detuvo con la consideración mesurada de alguien que echa un último vistazo a una vida que está a punto de terminar. No miró hacia atrás. No ofreció últimas palabras ni gestos grandilocuentes. Simplemente con la espalda recta y la cabeza alta, cruzó el umbral y se adentró en lo que viniera después, en la incertidumbre de su nueva jaula dorada. La puerta se cerró tras ella, con la suave pero definitiva finalidad con la que la historia pasa. Una página de vuelta en el Salón de San Jorge. La maquinaria constitucional fría y eficiente ya había comenzado su cuidadoso trabajo de gestionar una crisis que lo supieran o no remodelaría la monarquía británica para las generaciones venideras. Pero Elías no participó en esas discusiones. Su deber había terminado, su conciencia estaba tranquila. La promesa estaba cumplida esa misma noche, mientras la maquinaria mediática del palacio trabajaba a toda velocidad para contener la historia. El colgante Lockitch fue devuelto a su bóveda. En silencio, sin testigos, fue recatalogado bajo una nueva designación, casi como una nota a pie de página. En la historia, 041F. Ala A. Probablemente significaba alterado auditado, o quizás, de forma más poética, asegurado la nota de la reina. Esa bomba de papel y tinta fue sellada por separado, asignándole sus propios y estrictos protocolos de protección. Y el diario ese misterio encuadernado en cuero permaneció sin leer encerrado de nuevo hasta 2070, como había sido la intención original. El sistema herido, pero no roto, se estaba curando a sí mismo. Al amanecer, la bóveda tenía nuevas medidas de seguridad, cerraduras biométricas que requerían la doble autorización tanto del enlace de integridad real como del hermano real vivo, de mayor rango, es decir, la princesa Ana, la tecnología, al servicio de la tradición, protegiendo el pasado de los custodios temporales del presente. Y creedme, esto es importante. La monarquía, en su extraña y arcaica sabiduría, acababa de demostrar que su supervivencia no dependía de la sangre o los títulos que a menudo son fuente de problemas, sino de las reglas no escritas y, sobre todo, de las personas dispuestas a desobedecer a un superior para
Obedecer a un principio, nada de esto, por supuesto, llegó a las noticias de la noche. El palacio no emitió ningún comunicado, no hubo fotos filtradas, ni videos virales, ni comentarios jadeantes de los corresponsales reales, que viven del salseo, solo una única línea en la circular de la corte. Esa publicación oficial seca, como el polvo, y 2 veces más definitiva su majestad. La reina consorte se ha retirado de los actos públicos hasta nuevo aviso. Un eufemismo brutal, elegante y despiadado para un exilio interno. La voluntad de Isabel, segunda ejecutada por un soldado leal y defendida por su hija, había prevalecido el legado. Esa frágil construcción de contención y memoria estaba a salvo, al menos por ahora. A la mañana siguiente, Elías Trenum regresó a su puesto mismo uniforme, misma postura, misma mirada tranquila, fija en los horizontes que habían velado por reyes y reinas durante casi un milenio. Se convirtió de nuevo en parte del paisaje, un hombre invisible, pero sobre él. Escritorio de su modesto cuarto en los barracones, le esperaba un sobre color crema con la inconfundible y enérgica caligrafía de la princesa Ana. Dentro, una breve nota que decía todo lo que era necesario decir. Mi madre sabía lo que hacía cuando te confió esa responsabilidad. No solo protegiste los objetos, protegiste su memoria con agradecimiento. Ana, doblada detrás de la nota, había algo aún más precioso, algo que ningún joyero podría tasar, una copia escaneada de la directiva de fideicomiso original de la reina Isabel de 2019, recién clasificada como directiva de legado histórico, otorgándole el mismo peso que cualquier ley dentro del Royal Collection Trust. Elías colocó la carta en el mismo baúl que lo había seguido por cada destino, cada ceremonia, cada misión en la sombra. Desde el día en que la reina le entregó aquella llave de latón, permanecería allí el resto de su vida. Un recordatorio silencioso de que algunos deberes trascienden a las personas que los asignan. Más tarde esa tarde, un joven interno del palacio, con los ojos llenos de curiosidad y un poco de miedo, se le acercó con vacilación cerca de la escalera trasera. «¿Señor?», preguntó el chico. Su voz, apenas un susurro. Era verdad. Entonces, ella realmente intentó llevarse las cosas de la reina. Elías no respondió de inmediato. El silencio se alargó lleno de significado. Luego, sin apartar la vista de su puesto, sin el más mínimo cambio en su expresión, murmuró: «Digamos simplemente que no. Todo lo que brilla pertenece a quien lo recoge». El interno parpadeó, sin saber muy bien qué hacer con esa respuesta críptica. Pero Elías ya había vuelto a esa quietud sobrenatural, que no solo custodia castillos, custodia la memoria de las reinas que los construyeron. Pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado tan fascinante como a mí. Ahora, decidme, después de ver lo que realmente sucede, cuando alguien intenta reclamar lo que nunca fue suyo, ¿creéis que el guardia real hizo lo correcto? Incluso si eso significaba desafiar a una reina consorte, ¿deberían las promesas privadas anular las leyes oficiales del legado real? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios, que los leo a todos si creéis que el legado importa más que los títulos. Dejadme un buen like, y si no sabéis qué comentar, me podéis dejar este emoticono de una corona en los comentarios, y yo os daré un corazón. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Chao.